Hola, el día de hoy vamos a revisar el texto de Construcción Clínica, el análisis de control del psicoanálisis postmoderno de Mercedes Baudes de Moresco. Este texto es el último del semestre y he decidido dejarlo hasta el final porque quería que revisáramos otra perspectiva de la supervisión clínica. Durante todo el semestre hemos revisado lo que es asesoramiento psicológico, principalmente desde la perspectiva de la psicología clínica. Sin embargo, para este parcial tocaba revisar la importancia de la supervisión clínica. Por lo tanto, quise dejar este texto que tiene una perspectiva completamente diferente a los textos que hemos revisado anteriormente, porque quería que viéramos cuál es la visión del psicoanálisis lacaniano de la supervisión clínica. Entonces, para entender este texto, que aunque es un texto muy sencillo, tiene conceptos que tal vez con los que no estén muy familiarizados, he decidido dividirlo en dos partes, ¿no? Por un lado, hablar de la experiencia analítica y las diferencias con el asesoramiento psicológico y la psicoterapia, y por otro lado, la perspectiva del psicoanálisis lacaniano respecto al análisis de control o supervisión clínica. Entonces, empecemos. La experiencia analítica inicia cuando una persona busca una atención profesional por un problema que tiene, ¿no? Generalmente es un malestar que ya no lo deja avanzar con su vida o que lo tiene tan angustiado que decide buscar ayuda profesional. Cuando una persona, un consultante, acude a un psicoanálisis, acude con un analista, se le va a llamar analizante. Este analizante confía en que el analista sabe de su dolor y por eso lo puede curar. Esta confianza que se le atribuye le vamos a llamar en psicoanálisis lacaniano supuesto saber. El analista entonces es el sujeto del supuesto saber. Este supuesto saber va a generar que se establezca la transferencia. Esa idealización que le da el analizante al analista de primer momento tiene que sostenerse por parte del analista, pero no debe perpetuarse. Esto es algo que el analista en su formación como analista debe de saber. Es un semblante que le va a permitir establecer la transferencia para hacer un trabajo analítico, pero que en algún momento tendrá que trabajarse. Estas cuestiones de transferencia de sujeto, supuesto saber, son cuestiones que no se trabajan ni en la psicoterapia ni en el asesoramiento psicológico. Son elementos que se dan por hecho o que no toman la relevancia que deberían de tener en un trabajo clínico. El psicoanálisis ofrece tiempo para pensar y postergar, ofrece perder, ofrece espacio de escucha. Hay un estereotipo respecto al psicoanálisis y a las terapias donde todo el mundo considera que siempre se va a salir contento o feliz de una sesión. Esto no es verdad, porque el trabajo en una terapia, el trabajo en un análisis implica mucho trabajo emocional de parte del analizante. Entonces, hay ocasiones en donde en lugar de salir contento, de salir tranquilo, se puede salir más angustiado o más estresado porque, repito, implica un trabajo emocional. El psicoanálisis ofrece, tanto en terapia como fuera de él, un tiempo para pensar y para poder hablar respecto a esos pensamientos. El psicoanálisis postmoderno se encuentra con un analista que está solo en su acto porque no tiene referencias para decir lo que dice, sino fuera de esta posibilidad desde su propia falta, ya que el saber no se trata aquí de un saber adquirido. ¿Qué quiere decir esto? La práctica analítica, tanto del lado del analista como del lado del analizante, es una práctica en solitario. Esto quiere decir que no puede haber nadie más dentro de la consulta, y esto puede generar un sentimiento de soledad porque al final el único que puede trabajar con esas emociones, con estas ideas, con ese inconsciente es el sujeto. Y este sujeto, repito, se encuentra solo. Ahora, respecto a la soledad del analista, también es un acto, como aquí dice, que tiene como referencia únicamente el inconsciente y la falta, y no tanto el saber adquirido. El saber es importante, por supuesto. Este saber adquirido se refiere a la teoría y claro que es importante, pero en el momento en el que se encuentra dentro de consulta, ese saber adquirido ya no es la referencia,
porque nunca se sabe qué es lo que va a decir el paciente ni cuáles son las experiencias con las que nos vamos a encontrar. El trabajo de la transferencia está marcado por la elaboración del saber inconsciente y por los efectos analíticos que se llevan a cabo a través de las intervenciones e interpretaciones. Ojo, el papel del analista únicamente se va a conocer a partir de las intervenciones y de los efectos de estas intervenciones. Y estas intervenciones tienen que llevarse a cabo por parte del analista de aquello que el analizante nos está diciendo. El analizante no sabe lo que dice cuando habla y muchas veces tampoco se escucha. De ahí lo importante de la puntuación y del corte de su discurso por parte del analista. Básicamente, el trabajo del analista es hacer estas puntuaciones al contenido del discurso del analizante. Estas intervenciones deben generar un trabajo subjetivo más allá del relato. La confesión de cada tragedia, si es contada, se constituye en un relato de realidad psíquica. Esto significa que todas las personas que vienen a contarnos sus experiencias están dadas desde una realidad psíquica, independientemente de que estos actos hayan ocurrido en la realidad, ya constituyen una realidad psíquica, por lo tanto hay que darle el peso y la importancia que se debe por respeto a la persona que nos lo está contando. Su revelación en sí misma conlleva solo efectos catárticos. Esto quiere decir, hablar de un problema pues genera un efecto catártico. Esto lo podemos observar en cualquier situación cuando tenemos un problema y queremos hablar de él. Cuando hablamos de él nos sentimos bien. Por ejemplo, no sé, tenemos un accidente o tenemos algún problema con la pareja y le contamos esto a un amigo, a un familiar, inmediatamente tenemos una sensación de bienestar como si ya el problema se hubiera solucionado. Este es un efecto catártico. Sin embargo, el hablar de esto no genera más efectos. Esto quiere decir que no genera efectos subjetivos realmente. Estos efectos subjetivos tenemos que buscarlos entonces en análisis. El trabajo del analista va a ser ir más allá del efecto catártico, ir más allá del relato y buscar el significante que puede producir acto analítico. Acto analítico lo vamos a entender como algún efecto subjetivo causado por la intervención del analista. Dice, la técnica psicoanalítica es la que no hay ni se aprende, la que no se mimetiza a un ideal ni construido ni construible. Es la que improvisa, la que no da seguridades, pero plantea interrogantes y da cuenta de los efectos producidos. En términos generales, la experiencia analítica implica la llegada de un sujeto a análisis frente a un psicoanalista que encarna el sujeto supuesto saber, que va a hacer intervenciones a su discurso, que va a buscar una modificación subjetiva que va más allá de una modificación de la conducta. Esta también va a ser de las diferencias respecto a la psicoterapia y al asesoramiento psicológico, en donde estas dos últimas buscan una modificación de conducta como fin último y no una modificación subjetiva, como lo es el psicoanálisis. Bueno, ahora pasamos a lo que a partir de este entendimiento de la experiencia analítica se busca en la experiencia de análisis de control o en la experiencia de la supervisión clínica. ¿Cómo entiende el psicoanálisis la supervisión clínica? Viendo las generalidades de la experiencia analítica y estas diferencias con la psicoterapia y el asesoramiento psicológico, vamos a identificar cuál es la visión del psicoanálisis respecto a la supervisión clínica. De entrada vamos a identificar una diferencia en terminología, ya que la psicología le llama supervisión clínica y está principalmente enfocada a la supervisión de casos, mientras que el psicoanálisis lleva por nombre análisis de control y no va a estar enfocada en sí en el caso, sino en los efectos de las intervenciones del analista. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el texto respecto al análisis de control. El análisis de control, dice, es la escucha de un texto traído por el que supervisa. Este texto va a ser su discurso respecto a un paciente. Quien controla pone en juego su palabra y un discurso que también va a delatarlo en sus olvidos, lapsus y confusiones. El analista trae a análisis de control este discurso respecto a un paciente.
Este dispositivo, o sea, el análisis de control, no pretende transformarse en el control del analista en el ejercicio de su clínica. Eso quiere decir, no va a controlar en sí el ejercicio de la clínica como la idea que tiene la psicología respecto a la supervisión clínica, ni de su propio análisis. Y eso también, aunque el término del psicoanálisis es análisis de control para hacer referencia a la supervisión clínica, no va a buscar o tiene que separarse de un análisis propio, ya que no se va a hablar de la persona tal cual, sino de los efectos de las intervenciones del analista frente a un paciente. El que acude a análisis de control es alguien preocupado por las dudas de su saber hacer allí consulta a otro que parece saber qué hacer y así ponerse al resguardo de su falta. Así como identificamos que un paciente tiene frente a un analista un supuesto saber, de la misma manera hay un supuesto saber en el análisis de control frente al analista y al otro analista a quien se consulta. Entonces, repito, no se va a centrar el análisis de control en el analista ni en el análisis del analista, sino en los efectos de las intervenciones en un caso. Quien solicita una escucha sobre la dirección de la cura de sus analizantes sabe que se expone, pero no viene a un análisis. Generalmente tenemos pena de hablar de nuestra práctica clínica porque al final nos expone como profesionales. El que viene, el que solicita un análisis de control, la escucha de un caso, sabe que se va a exponer, pero no se va a exponer desde su persona y desde su caso como tal, sino desde su papel como analista frente a otro caso. Trabajar sobre la clínica implica revisar las dificultades y separar aquellos espacios identificatorios donde la transferencia quedó entrampada por cegueras y sorderas. Y esta es una cuestión similar a la supervisión clínica vista desde la psicología, ya que busca revisar estas dificultades y separar aquellos espacios identificatorios que tiene el analista frente al paciente. Cuando se habla sobre un analizante es para contar lo que no resultó, aquel tropiezo o dificultad, incluso la parálisis. Generalmente, cuando hay un análisis de control, se busca hablar de eso que no va, de eso que mueve al analista frente al paciente y que no le permite generar intervenciones en ese caso. Cuando el analista está sordo, el paciente se va. Esta frase es muy importante porque en el momento en el que el analista ha dejado de escuchar por estas dificultades, por estas identificaciones, por esta contratransferencia que puede tener, es muy probable que los efectos de esta contratransferencia y de este impasse lo podamos observar en el caso mismo. El paciente puede irse y puede no regresar a consulta cuando identifica que algo ocurre con esta relación con el analista. La supervisión no puede ser del caso porque ya sabemos que las sesiones exhaustivamente anotadas o grabadas no conducen más que a estériles y monótonas repeticiones, con la pretensión de que en lo mismo alguien supervea o superescuche lo distinto. Entonces, esta es una diferencia que vamos a encontrar respecto a la supervisión clínica de la psicología. La supervisión en la psicología clínica generalmente busca observar, tal cual, supervisar, superver, superescuchar lo que ocurre en una sesión clínica para poder decir, ahora puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Incluso hay supervisión clínica en algunas corrientes, como ahorita estoy recordando, la terapia familiar, que tiene esta técnica de supervisión en el momento en el que está llevando a cabo la consulta. De hecho, yo recuerdo que me parece que en la UNAM es donde llevan a cabo este tipo de supervisiones. En una cámara GESEL está una familia real, está un terapeuta real realizando intervenciones y un terapeuta supervisor por el otro lado de la cámara GESEL que dependiendo de lo que está observando frente a la cámara, pues le llama por teléfono, porque hay un teléfono en la consulta, le llama por teléfono al terapeuta y le indica en ese momento qué debe de hacer o qué debe de preguntar. Bueno, este tipo de supervisión
También generalmente se graba y luego se ve en grupos y se hacen las supervisiones del caso. Bueno, repito, este tipo de supervisión desde la perspectiva psicoanalítica no tiene ningún caso. ¿Por qué? Porque no se está trabajando con el contenido del inconsciente, con el contenido que implica la relación, con el contenido inconsciente y la relación transferencial que implican al paciente y al analista. En el recorte de sesión que se trae a exponer, esto quiere decir lo que se habla del caso por donde se empiece. A veces se empieza por una fecha de identificación, a veces se empieza por un recuerdo, por justo los momentos en donde en donde se identifica una problemática. Bueno, en estos momentos, en esos extractos del caso, el analista ya está implicado y por consiguiente es algo nuevo que se ha producido y no lo mismo que ya ocurrió anteriormente. La supervisión clínica o el análisis de control se sostiene en un espacio de escucha donde no hay generalidades, sino la singularidad de cada discurso y cada dirección del análisis. Así como cada experiencia analítica es singular, porque cada uno de nosotros tenemos historias diferentes, tenemos experiencias diferentes, el análisis de control o la supervisión clínica desde el psicoanálisis también es una experiencia singular de cada analista frente a cada caso. Es una tarea de desovillado. Desovillado es cuando encontramos en un estambre ciertas bolitas y vamos tratando de quitarlas, ¿no? Donde no es necesario empezar desde el principio, estimulando las ocurrencias del analista acerca del paciente sobre el que se cuestiona la dirección a seguir. No importa empezar desde el inicio de la historia del analista o desde la primera sesión, sino desde el momento en el que el analista se le ocurre empezar o tiene problemáticas frente a este paciente. No interesa la cronología de los hechos, sino el especial armado de la escucha y que lleva al análisis de control. Entonces, eso que lleva a buscar supervisión, eso es por lo que hay que empezar. El nudo donde el ovillo detiene su marcha y en el que a veces es necesario volver atrás para que la trama se reinstale. Entonces, es justo en el momento en el que se busca la supervisión en el que hay que empezar, porque es justo ahí en donde hay una problemática y en donde el analista está implicado. Por eso se prefiere presentaciones muy incompletas que muestran los puntos de conflicto del analista, que interrogan más que nada a la transferencia. La interrogación que el analista que está controlando un caso va a orientarse es hacia la transferencia y hacia esos puntos de conflicto que se tienen frente al caso. Finalmente, el análisis de control o supervisión clínica, o en este caso la autora propone el término de construcción clínica, es el espacio para escuchar las intervenciones, para escuchar los efectos de esas intervenciones y para escuchar las problemáticas en el que el analista se encuentra inmerso respecto al paciente. Tal vez esto ayude a levantar o deshacer ciertos anudamientos transferenciales e identificatorios que la traban. Entonces, en conclusión, el análisis de control o de construcción clínica es una diferencia respecto a la supervisión clínica clásica de la psicología porque la perspectiva cambia. No solamente nos encontramos frente a una perspectiva no dirigida al caso, sino que va más allá de centrarnos en el analista, sino centrarnos en estas problemáticas y en estas intervenciones que puede causar y principalmente en la transferencia y en la orientación del caso mismo. Entonces, eso sería todo. Con esto concluimos el parcial. Y si tienen alguna duda respecto al psicoanálisis o al análisis de control, si les interesa más leer un poco de psicoanálisis o de estos temas que son completamente diferentes a la perspectiva psicológica, pues escríbanme y yo les puedo recomendar algunos libros. Nos vemos. Este es el último video de la materia asesoramiento psicológico. Y ya veré y pensaré si posteriormente sigo subiendo más videos o con esto concluyo. Entonces, nos vemos. Bye.